Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y en esta ocasión estoy muy contento de poder estar con ustedes. Empezamos un mes más de libro claroscuro. Por la mañana veía una republicación que lanzó Arturo de un libro que reseñamos ya justamente hace 4 años, La mano de la buena fortuna, un librazazazo de los primeros de libro claroscuro en los primeros 2 meses que empezamos con este proyecto y fue un bombazo y pues no podíamos hacer algo menos en esta ocasión en conmemoración y pues hoy llegamos con uno de nuestros escritores pues preferidos del lejano oriente, de los más grandes y conocidos en el Japón. Por supuesto, Natsume Soseki con el libro Almohada de Hierba, un libro de 196 páginas de editorial Chidori y en su idioma original se llama Kusamakura. Este libro la verdad es que es un libro muy bonito, es un libro por decirlo de una forma haiku. Un haiku, digo, la verdad es que yo tampoco soy muy conocedor de la cultura oriental, pero me puse a investigar un poquito. Un haiku es un tipo de verso de 17 sílabas que habitualmente es escrito en 5 sílabas en el primer renglón, 7 sílabas en el siguiente renglón y 5 sílabas en el tercer renglón. Habitualmente no tiene una rima y solamente dos renglones de ellas tiene un significado o una secuencia lógica de idea para en el de en medio o en el último pues hacerle y dejar volar un poco la imaginación. Los haikus tienen como idea un poco la apreciación y la observación de la naturaleza y su belleza y pues bueno plasmarlo en un pequeño poemita, ¿no? En un haiku, pues. En este libro Soseki, pues la verdad deja ver mucho y de una forma muy bonita, muy exquisita, pero también muy profunda. Este es uno de sus grandes libros, pero en este libro, como lo vamos a poder escuchar ahorita, fue escrito en una época muy importante para él. Este libro viene, pues la verdad, con una introducción bárbara. Me parece una introducción de las mejores de un libro que he podido leer. Una historia, una reseña bibliográfica y por supuesto un cúmulo de conocimientos sobre Soseki por parte de Margarita Adobes. Y bueno, la verdad es que se ve que le metió bastante estudio y bastante conocimiento y bueno, lo hizo de una forma extraordinaria. Entre las cosas que nos platica Margarita en la introducción, pues bueno, era el problema que tenía, que como en su momento les platiqué cuando reseñamos Bochan, también de Soseki, que cuando se fue a Inglaterra tuvo una crisis particular, ¿no? En la convivencia, porque allá, bueno, él como oriental, pues los orientales tienden a apreciar la naturaleza, el cielo, las estrellas, la luna, el amanecer, y eso para las personas occidentales, pues nosotros la verdad es que no nos damos luego esas tareas erróneamente, por supuesto, y los japoneses lo ven como algo muy lindo, ¿no? Entonces, esa convivencia le fue un poco complicada en su estadía en Inglaterra, y tuvo una crisis nerviosa en cierta forma grave, pues por el aislamiento y la sociedad. También pues la poca satisfacción que sentía con la docencia, esto lo deja ver pues en su libro Bochan, con este profesor que se va a una remota isla del Japón a dar clases y también sus problemas maritales. Él realmente pues no era muy feliz con su mujer, entonces todo lo llevaba en detrimento para su salud mental, hasta que en 1905 y 1906 en la revista Hotogitsu se publicó de forma seriada Soy un gato. Este es uno de sus libros cumbre, uno de sus más grandes libros. Y casualmente en ese mismo año, pues bueno, escribe Bochan y Kusamakura, o este libro que les estamos platicando, Almohada de Hierba. En este año, en 1906, escribe estos tres grandísimos libros. Bueno, 1905 Soy un gato, pero para 1906 Bochan y Kusamakura, que bueno, pues también no son menores. Y bueno, este libro va un poco como un tributo. Se presume que Fujira Misao había sido un alumno de Soseki y se suicidó en 1903 tras sufrir un desencanto amoroso. En el libro lo platica un poco
Soseki, y también como que en estas apostillas dejan ver pues las razones de su muerte, pero en este caso Margarita Adobes nos deja ver que pues bueno, tuvo una repercusión muy grande en la vida propia de Soseki, y él empatizaba de una forma peculiar con Fujimura, pues al saber que en su juventud eh, y esa presión que tenía, pues, socialmente, sabemos o conocemos un poco que los japoneses son muy competitivos, pero tienen una presión social tan grande que llegan a cometer pues muchos suicidios por eso mismo. Entonces, el sentimiento de tener o haber fallado en una sociedad que mide o medía, bueno, yo creo que aún mide un poco, el valor de una persona por el éxito que es capaz de alcanzar. Entonces, Fujimura Misao, yo creo que le llegó este golpe tan fuerte en un desencanto amoroso que se sintió deshonrado y pues acabó suicidando. Y en cierta forma Soseki se refleja y lo lleva un poco a este libro. Bueno, como parte curiosa, en las termas donde pasa toda la historia de este libro, el protagonista y narrador de la historia pues es un joven pintor, pues que no conocemos su nombre, pero se refugia en este enclave buscando una inspiración para sus pinturas. Casualmente donde está este enclave o estas termas, pues era un lugar donde vivía muy cerca Soseki, entonces no se puede tomar como una autobiografía, pero sí como una inspiración, quizá tributo a Fujimura Misao, pero en cierta forma también retomando aspectos de su vida propia de Soseki. ¿Qué quiere decir Kusamakura? Y bueno, los viejos o las personas mayores en Japón hacen referencia a un viaje en el cual te duermes sobre una almohada de hierba. Se dice que esta novela fue escrita solamente en 2 semanas, y bueno, pues parece poquísimo tiempo para una obra tan profunda, tan grande y tan relevante que marcó un parteaguas en su literatura de Soseki. Ya para 1906, Yomiuri Shimbun le ofrece un empleo pues en un periódico, pues mismo que Soseki rechaza. No le llamaba él el periodismo, sino más bien escribir. Él no quería solamente escribir por transcribir, por decirlo de una forma. Él quería publicar sus libros, y bueno, rechaza esta propuesta. Unos meses después recibe una oferta del periódico Asahi, pues se lo acepta al siguiente año y decide renunciar a la docencia y se incorpora de tiempo completo al periódico, y pues tenía el compromiso de entregar una novela larga pues al año. Entonces, pues así consiguió Soseki en esa época dedicarse solamente a escribir hasta su muerte para 1916. La verdad es que eso es algo insólito para su época. Hoy en día pues parecería muy normal que haya escritores, por decirlo de una forma, profesionales que tengan asegurado su futuro año con año mientras tengan un libro. En este caso, hace 115 años, pues no era algo pues normal. Este libro, en cierta forma, Soseki, les decía, se esconde un poco como tras el protagonista. Es un pintor más o menos de 30 años, en un periodo Meiji, donde está la guerra ruso-japonesa, y se abandona un poquito a la introspección en Onsen en Nohama, cerca de Kumamoto, que era donde les decía que vivía Soseki en su juventud. Y bueno, y ahí se refugia para buscar cierta inspiración en sus cuadros, y se la pasa pues los días reflexionando un poco sobre la vida, el arte, la belleza, y pues como que no le cae mucho esta inspiración, y el joven se deja llevar por reflexiones filosóficas en forma de haikus, es lo que les platicaba. Inclusive platico un poco el personaje, que cuando tú estás enojado y te decides a escribir un haiku con esa fuerza o con ese enojo, pues no puedes acabar el haiku estando enojado, sino toda esa furia y todo ese coraje se queda en el mismo haiku, ¿no? Entonces es algo como muy profundo que se transmite de la vida misma a la escritura, y que casi todo en la vida podemos hacer un haiku. Entonces algo así explica Soseki en su libro. Y bueno, este personaje o este pintor que no tiene inspiración acaba conociendo a Nami, la misteriosa hija del propietario, y pues se convierte como en su musa, ¿no? Y pues la verdad,
esta Nami lo va a acompañar durante el libro de forma consciente o inconsciente durante este viaje introspectivo. Y la verdad es que leer Almohada de Hierba es un poquito pasear en el paisaje cercano a estas termas y pues dejarse un poco como dar un trago fuerte a las fragancias y los colores que hay en este lugar específico del Japón. La naturaleza pues se torna totalmente protagonista y, y en este caso Soseki a través del pintor pues se da un gran lujo deleitándonos con descripciones muy poéticas y hace un uso de un humor, un sentido de la comedia y un poco la confusión, pues quizá para no caer tanto en estos excesos poéticos y bueno, y da un lugar a quizá hacer un haiku o hacer muchos haikus para llegar a una novela o hacer una novela hecha haiku, ¿no? Entonces, como lo quieran ver, la verdad es que sí es un tanto poética. Dicen que es la novela más poética de Natsume Soseki y es muy bonita, muy encantadora. Tiene muchos haikus padrísimos, la verdad. A mí me sorprendió muchísimos. En el Kindle tuve la oportunidad de marcar algunos y pues ya cuando empecé a hacer mis notas para hacer esta reseña, pues acabaron siendo demasiados. Entonces, pues me es un poco complicado quizá traerlos todos ahora a colación, pero uno muy puntual que aparece en varias ocasiones en el libro y dice algo así, como el rocío de una flor de otoño, breve y efímero, así mi vida se desvanecerá. Y me parece algo que cuando lo analizas con esa profundidad tan válida, dices, híjole, uno podría decir, cualquiera podría escribir un haiku, pero eh, cuando interpretas lo que te trata de decir ciertos haikus, dices, ¿cómo puede ser que un escritor haya escrito tantas cosas tan profundas y tan grandes en tan solo, como les decía, 2 semanas, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy sorprendente esto. O otro haiku así que se lo dedicaba un poco a Nami, decía, más triste que para el viajero perder la luz de la luna al romper el alba, es que pierda yo de vista la belleza de tu rostro. Entonces, cosas, pues sí, muy románticas si ustedes lo quieren ver así, muy poéticas, pero también con esa profundidad y con eso que muchas veces nos hace pues replantear por qué yo no podría eh, dedicarme a escribir un haiku cuando tenga cierta molestia, tristeza, coraje o un propio enamoramiento, ¿no? Y bueno, Soseki ahonda en sentimientos humanos como el aware, es esa sensibilidad, compasión o empatía tan debatida por los japoneses y es un poco el sentido de la vida y el significado de la estética y de la belleza. Todo viene marcado en un tono muy directo, ágil, y la verdad es que sí hace que la lectura se haga un poco rápida y placentera. Yo me regresé muchas veces por leer muchos haikus que me parecieron muy muy bonitos. Hay uno muy grande y este particularmente es de Soseki y dice algo así. Cruzo las puertas, mi mente embotada de pensamientos de primavera. Siento la caricia de la brisa entre mis ropajes. Fragante hierba brota en los surcos de un camino que se adentra en la neblinosa distancia. Detengo mis pasos y contemplo el fulgor de la vida que me rodea. Oigo el piar de los ruiseñores. Veo el caer de las flores del cerezo. Hay un páramo al final del camino. Escribo a las puertas de un antiguo templo. La soledad del caminante se extiende por el cielo infinito. Una ave rezagada vuela hacia el norte. ¿Cuánta belleza puede atesorar un solo corazón? Éxtasis que entela las congojas de este mundo. A mi espalda, más de 30 primaveras y ante mí, el reflejo de un anciano. Pero la primavera me acoge en su seno, y yo seguiré cambiando a la estela de su paso al son de su creación. Que solo moren en mí la paz y el aroma de las flores. Eh, este poema se llama Shunko, es Deleite de Primavera
y lo compuso Soseki en 1899, justamente 7 años antes de que escribiera Almohada de Hierba. Entonces este libro es un libro cargado totalmente de poesía, haikus, apreciación de la naturaleza y en cierta forma graciosa historia de un pintor sin mucha inspiración y que al final de la obra consigue encontrar esa inspiración ante una reacción de su musa Nami. Entonces, si a ustedes son de los que les gusta la poesía, el oriental y por supuesto Soseki es un libro muy recomendado, pero también muy profundo. A veces es complicado leer poesía y también llegarle de cierta forma. Este libro me pareció la verdad es que muy bonito, muy profundo, pero también muy digerible. Entonces, en un libro de apenas 196 páginas, Soseki nos deja un libro extraordinario de haikus, belleza y profundidad. Esto fue Almohada de Hierba, Kusamakura, de Natsume Soseki. Yo soy Pavel y nos estamos escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.